La viruela del mono es una emergencia sanitaria internacional que seguirían avanzando los casos a través del mundo. Ya se habrían registrado las primeras muertes, sobre todo en España y Brasil. Sin embargo, Brasil estaría ya adoptando una medida importante a tomar en cuenta. Este 30 de julio 2022, Brasil confirmaría que estaría recibiendo en los próximos meses, hasta octubre, ya más de 50.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Una situación importante que sería el primer país de América del Sur en recibir las vacunas contra la viruela del mono. ¿Por qué habrían solicitado las vacunas y qué es lo que se espera en Brasil en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y sobre todo brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde Brasil ya estaría contando con 50.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono que estarían llegando hasta octubre 2022. Una situación importante dado que Brasil, al igual que España, habrían sido los primeros lugares fuera de África que habrían reportado mortalidad por la viruela del mono. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse, y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que el pasado 23 de julio 2022, después de una segunda reunión con un comité de expertos, la Organización Mundial de la Salud habría declarado como emergencia sanitaria internacional a la viruela del mono, una enfermedad que ya era conocida por la humanidad a partir del año 1970, en que se confirmó que podría afectar a los seres humanos. Sin embargo, no se aplicaron medidas importantes para evitar un brote que ya muchos expertos mencionaban que podría darse. Situación que empezó en mayo de 2022 y que hoy día se registraría más de 19.000 casos de viruela del mono en más de 80 países alrededor del mundo. Ante ello, la mortalidad ya se había registrado en los primeros países, siendo Brasil y España los primeros que registraron muertes por viruela del mono. Tomando en cuenta ello, Brasil estaría mencionando una noticia importante a conocer. Este 30 de julio 2022, Brasil anunciaría que recibirá 50.000 vacunas contra la viruela del mono hasta octubre 2022. Brasil, que en menos de 2 meses ya habría registrado más de 1.000 casos de viruela del mono y una muerte, estaría recibiendo hasta octubre 2022 las primeras 50.000 vacunas que encomendó para enfrentar el brote de la enfermedad, las cuales serán distribuidas entre los profesionales de la salud y las personas expuestas al virus. El viceministro de Salud de Brasil, Daniel Pereira, habría informado en rueda de prensa este viernes 29 de julio 2022 que las primeras 20.000 dosis son esperadas en septiembre y que las otras 30.000 dosis llegarán a Brasil en octubre 2022. Datos importantes a tomar en cuenta. Brasil ya contaría con 50.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Un dato muy importante en donde la decisión se habría acelerado por la reunión que habría mencionado la Organización Mundial de la Salud, en donde un comité de expertos se habría reunido para tomar decisiones con respecto a la viruela del mono, y siendo el director general de la Organización Mundial de la Salud a no encontrar un consenso, quien decide nombrar a la enfermedad como una emergencia sanitaria internacional. Este punto ha sido sobre todo respaldado por muchos expertos, lo que ha conllevado a que muchos países ya tomen iniciativas diferentes con respecto a la viruela del mono, y sobre todo que algunos expertos habían mencionado que esta decisión se habría tardado un mes, recordando que el pasado 23 de junio 2022 la OMS habría tenido su primera reunión con el comité de expertos, pero no se habría llegado a un consenso y no se declaró a la enfermedad de la viruela del mono como una emergencia. El 23 de julio se declara a la enfermedad como una emergencia sanitaria internacional y ello ha conllevado
a que muchos países ya establezcan medidas importantes. Una de ellas ha sido sobre todo monitorizar a los contactos de las personas que han salido positivas. Otro punto es que la OMS ha declarado que se debe hacer una vigilancia en los vuelos internacionales. Y un punto importante es que las vacunas deben ser adquiridas. Y ante ello ya Brasil, el principal país en contagios con viruela del mono en Sudamérica, seguido de Perú, ya estarían solicitando las vacunas. Brasil ya habría concretado las primeras 50.000 dosis de la vacuna que estarán llegando entre septiembre y octubre. Perú estaría en conversaciones para hablar ello. Sin embargo, Brasil constituiría el primer país en Sudamérica que ya estaría tomando la decisión de las vacunas. Recordemos que la vacuna actualmente que se administra para la viruela del mono es una vacuna desarrollada para la viruela humana. El laboratorio que ha desarrollado la vacuna se llama Bavarian Nordic y es un laboratorio danés. Hasta el momento, lamentablemente, sería el único laboratorio que cuenta con una vacuna contra la viruela, lo cual significa que no va a alcanzar las vacunas para todos los países, dado que el mismo laboratorio habría mencionado que los pedidos que habría hecho Estados Unidos y Europa estarán recién disponibles para el 2023. Ese es un punto importante que estarían ya los expertos mencionando, el cuello de botella, en donde al tener una gran demanda por vacunas de la viruela del mono y tener solo un laboratorio que pueda distribuirlas, lamentablemente va a haber una incomodidad con respecto al servicio y lamentablemente no se va a adquirir las vacunas que se necesitan para los diferentes países. La vacuna Invanex sería la vacuna desarrollada por Bavarian Nordic y es una vacuna aprobada tanto por la FDA como por la Agencia Europea de Medicamentos EMA para el uso contra la viruela del mono. Situación importante a tomar en cuenta. La viruela del mono, según muchos expertos, podría convertirse en una pandemia. Es por ello muy importante no bajar la guardia y sobre todo estar atentos ante ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Brasil, uno de los países que ya habría registrado mortalidad por viruela del mono, estaría tomando una decisión importante. Este 30 de julio 2022 se confirmaría que Brasil recibiría 50.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Según lo que explicó el viceministro de Salud de Brasil, Daniel Pereira, se habría mencionado en rueda de prensa que para septiembre estarán llegando 20.000 dosis de la vacuna y para octubre llegarán 30.000 dosis de la vacuna. Es importante mencionar que todas estas decisiones se habrían tomado desde la declaración de emergencia sanitaria internacional dada por la OMS el pasado 23 de julio, situación que está ayudando a que muchos países tomen la responsabilidad del caso y sobre todo sigan avanzando. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.